Muy bien. Hoy vamos a ver lo que nosotros llamamos tabla de distribución de frecuencias ampliada o distribución tipo 3. Ya esto es estadística para datos agrupados. Aquí es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Datos agrupados, ¿ve? Entonces, los datos agrupados nosotros los podemos determinar en una distribución tipo 3. ¿Por qué es una distribución tipo 3? Porque nos vamos a topar con mucha variabilidad, o sea, muchos números que pueden ser que tengan mucha distancia entre ellos o no tengan distancia entre ellos. We are going to see grouped values or table of distribution type number 3. We are going to have thousands or many values in here like this table, and we are going to find out a very strength or a very long measure between them. Para para esta tabla de datos, nosotros vamos a manejar la siguiente información. Vamos a escribir, como podemos notar aquí, el número total de datos, how many values do we have, vmin, que significa valor mínimo, y vmax, que significa valor máximo. Minimum value and max value, maximum value, the range, el rango, the intervals, los intervalos, y la amplitud. En el número total de datos nosotros tenemos esta tabla que está aquí, por cierto la voy a sombrear de algún color. Tenemos esta tabla y para poder nosotros contabilizar el total de datos en Excel tenemos que dar aquí igual o el signo de más, plus or equal to, colocamos la palabra contar, abrimos paréntesis y sombreamos todos los datos que hay aquí. Todos los datos que hay aquí y le damos enter y me va a aparecer el número 30, es decir que tenemos 30 datos. Para las computadoras que están en inglés, you have to write down equal or plus and the word count. Then you have to highlight all the values that you have in the table and then enter. After that, you are going to find out that you have 30 values. Entonces, el valor mínimo, you have to write down, tienen que teclear, tienen que darle clic en igual o más, min, para todas las computadoras, min, sombreas todos los datos y le dan enter y le da 2. Para el valor máximo, la misma, colocamos igual, max, siempre el igual tiene que escribirse, porque si no, no vamos a poder insertar la fórmula. Para poder que usted le dé la orden Excel de insertar una fórmula y que haga lo que usted quiera, tiene que darle el signo de igual o el signo de más. Every time that you are going to insert a formula in Excel, you have to write down the equal sign or the plus sign. Otherwise, Excel is not gonna sum up everything or is not gonna add anything or subtract anything. You have to write down equal or plus to insert a formula. Entonces el rango es cuántos valores hay del valor mínimo al valor máximo. Para ello nosotros tenemos que restar el valor máximo del valor mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Excel? Colocamos igual, le damos clic al valor máximo, luego el signo de menos y le damos clic al valor mínimo, luego enter y ya yo tengo el rango. What is the formula? You have to insert equal, then click on a max value minus click on minimum value and then enter. So you have the range. Una vez que ya yo tenga el rango, que es para saber la distancia que hay desde el valor mínimo hasta el valor máximo, voy con los intervalos. Los intervalos me dicen a mí cuál es la cantidad de intervalos que yo voy a usar. Habíamos visto ya que
qué era un intervalo y cómo se hacía. Entonces, para encontrar los intervalos, to find out the interval, I have to insert equal. Colocamos igual entre paréntesis 1 más 3.3 asterisco logaritmo 10 del número total de datos. Ese número total de datos yo le doy clic acá, por eso es B8. Entonces le doy Enter y me aparece la cantidad de datos o de intervalos, perdón, que yo voy a utilizar para poder agrupar mis datos. So I have to insert equal, open parenthesis, 1 plus 3.3 asterisk logarithm 10 of the total of values that I have, that in this case 30, that's why B8, and then enter. So I have the numbers of intervals that I have to use for grouping all the values that I have on the table. Tengo que redondear. Aquí tengo que redondear a la cifra más cercana. Quiere decir que voy a utilizar 6, en este caso 6 intervalos. Y para la amplitud de los intervalos, ¿qué es la amplitud? ¿Desde dónde a dónde va cada uno de los intervalos? ¿Ven? Para ello, ¿yo qué tengo que hacer? Muy bien, tengo que insertar una fórmula. Tengo que dividir el rango entre el número total de intervalos. So, to find out the amplitude, I have to divide the range over the intervals. That's why this formula is here inserted in these cells. Equal or plus, whatever of those signs, click on the range over, this is a slash, this is the sign of division in Excel, and then click on the intervals, already rounded, right? And then enter, so I have to round it this near to number 4. So I have the number 4. Entonces yo redondeo aquí la amplitud. Quiere decir que a cada uno de esos intervalos voy a tenerles que sumar 4. Ahora bien, yo tengo que construir una tabla ampliada de distribución de frecuencia como la estamos viendo aquí. El número, los intervalos de clases, estos intervalos de clases tienen límite inferior y límite superior como los estamos viendo aquí, LI y LS. Entonces, al igual, yo sigo haciendo mi cuadro, coloco la marca de clase, los límites, antes de pasar a la marca de clase, los límites inferior y superior me van a decir a mí de dónde a dónde va cada intervalo. Aquí vamos a saber que del intervalo tal al punto tal están tantos valores repetidos. La marca de clase es el valor central entre cada intervalo y nos sirve también para conseguir lo que es el promedio. Entonces vienen los límites reales. Estos límites reales nos sirven para identificar las fronteras, es decir, los valores reales que hay comprendidos entre ellos. Por el momento no vamos a ver los límites reales. Vamos a continuar con la FI, que sería la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite en un valor en medio de esos intervalos. La frecuencia relativa vendría haciendo lo que es el porcentaje de los datos que nosotros tenemos, que representa cada una de las frecuencias, como los tenemos aquí. Entonces, acá la frecuencia absoluta ascendente, que va de menor a mayor, la frecuencia absoluta descendente, que va de mayor a menor, la frecuencia relativa también se hace lo mismo, el ángulo, que ese lo vamos a ver después, y el promedio, cómo lo sacamos, ¿no? Entonces, en esta tabla yo enumero cuántos intervalos de clase tengo. Tengo 6, entonces de 1 a 6 intervalos. ¿Cómo yo voy a sacar el límite inferior? El primer límite inferior yo pongo igual en la celda y le doy clic al valor mínimo y ya tengo entonces mi límite inferior. ¿Cómo voy a sacar el superior? Bueno, voy a colocar en el superior igual y pongo entre paréntesis clic en el primer límite inferior más el 4. El 4 viene siendo la amplitud y le doy enter.
una vez hecho eso, yo en este cuadrito verde que está aquí, voy a acercarlo para que lo vean mejor. En este cuadrito verde que se ve de Excel aquí, usted viene y sombrea hasta abajo y ya se le copia la fórmula. ¿Ve? Se le copia siempre la fórmula. Entonces, para sacar la marca de clase, ¿qué yo voy a hacer? Para sacar la marca de clase yo voy a sumar el límite inferior y el límite superior y lo voy a dividir entre 2. Entonces, aquí en Excel yo coloco igual, le doy clic al límite entre paréntesis, le doy clic al límite inferior, más le doy clic al límite superior, /2 y le doy enter. Y luego en este cuadrito verde que está aquí, lo arrastro hasta abajo y entonces me dan todas las respuestas. Acá, para la frecuencia, ¿cómo yo voy a sacar la frecuencia? Súper sencillo. Yo tengo que colocar aquí, sombrear los 6. Acá abajo yo tengo que sombrear los 6, ¿no? Las 6 frecuencias que yo tengo, o los 6 intervalos. Entonces yo acá voy a hacer lo mismo, voy a sombrear los 6 intervalos y voy a colocar igual, y voy a colocar la palabra frecuencia. Para las computadoras en inglés sería frequency, y voy a abrir paréntesis. Entonces el grupo de datos que yo voy a hacer es toda la tabla que poseo aquí. Todos estos datos son los que yo voy a sacar la frecuencia. ¿Y de qué grupos? Yo voy entonces a sombrear los límites superiores que están aquí. Luego cierro paréntesis y le doy enter, ¿verdad? Y le doy enter. Entonces aquí es nada más como un ejemplo y me van a dar todos los datos, toda la frecuencia, es decir, del número 2 al número 6, ¿cuántos números se repiten? Dice que son 4 números. Lo podemos ver con un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo yo colocar la fórmula porque acá ya lo tengo. ¿Ve? Entonces, voy a borrar esto para confirmar si del 2 al 6 hay 4 números. Yo tengo el 4 es un valor, el 6 es otro valor, el 6 es otro valor y el 2 es otro valor. Entonces aquí ya yo no tengo ningún otro valor que esté entre 2 y el 6. Solamente esos 4. Por esa razón da aquí 4. Por esa razón da aquí el número 4, la frecuencia. ¿Ve? Y así me voy. Y así me voy sacándolos todos. Entonces, aquí para sacar el número 30 yo tengo que sumar todo ello. Entonces yo lo que hago es que sombreo del 4 y le doy a este simbolito que se llama autosuma y me va a sumar a todos los valores. Para sacar la frecuencia relativa yo tengo que colocar igual. Le doy clic a la primera frecuencia absoluta, luego slash y le doy clic al número 30. ¿Ve? Así como está aquí. Le doy clic al número 4, slash, le doy clic al número 30. El número 30, la letra tiene que ir entre dos símbolos de dólar como está aquí escrito. ¿Por qué tiene que ir con esos símbolos de dólar? Para que no se corra la celda. Luego cierro paréntesis y le coloco el signo de asterisco y el número 100. El signo de asterisco funciona como multiplicación. Entonces le doy enter y corro hasta abajo todo esto. Y se va a correr la fórmula. Es decir, que yo no voy a tener que insertar de nuevo. La fórmula se va a correr. Luego le doy una autosuma y me va a dar a 100. Aquí. La frecuencia ascendente, la primera frecuencia absoluta ascendente siempre es la primera frecuencia, es decir, 4, 4. Usted nada más coloca igual, clic en el 4 y le da enter. Aquí la cosa cambia en la segunda frecuencia ascendente porque hay que sumar. Yo debo sumar esta frecuencia con esta frecuencia, la primera con la segunda. Entonces yo lo que hago es que inserto igual, le doy, abro paréntesis, le doy clic a la primera frecuencia ascendente más la frecuencia que sigue y le doy enter. Y así ya yo puedo correr la fórmula hasta el final. El último número debe coincidir con
el dato que es el número total de valores, ¿eh? Entonces, para la frecuencia descendente, perdón, yo voy a iniciar de abajo hacia arriba. Esta técnica es más sencilla. De abajo hacia arriba yo coloco más o igual y voy a colocar la última, perdón, frecuencia absoluta y le doy Enter. Luego, de abajo hacia arriba en la celda que sigue, yo voy a insertar más, le doy clic, abro paréntesis, le doy clic a la frecuencia, a la última que puse, luego más, y le voy a dar clic a la frecuencia que sigue, que es E5, a la penúltima, cierro paréntesis y le doy Enter. Y sería 8, ¿ve? Y ya yo puedo correr hasta arriba toda la frecuencia. La primera frecuencia de menos o de descendente, perdón, debe concordar con el número total de valores que yo tengo. ¿Para qué nos sirve la frecuencia ascendente y descendente? Es decir, ¿cuántos valores menos que 4 hay? Bueno, menos que 4 hay 26 valores, ¿ves? O, perdón, puede ser cuántos valores hay de los que se repiten menos que 4. Entonces, aquí ya tenemos que 26 valores. Y aquí, ¿cuántos valores hay hasta el segundo intervalo? Bueno, hay 11 valores. ¿Ve? Este es el segundo intervalo. Eso es lo que me va a decir a mí el número total de valores que se repiten. Entonces, la frecuencia es un porcentaje. La ascendente nos sirve qué porcentaje hay, qué porcentaje representa un total de 11 personas que votaron, pues. Bueno, aquí me va a dar el porcentaje acumulado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a insertar igual la primera frecuencia relativa y le doy Enter. Luego, al segundo cuadro, igual o más, le doy clic, perdón, abro paréntesis, le doy clic a la primera frecuencia, luego sumo y le doy clic a la segunda frecuencia relativa, cierro paréntesis y le doy Enter. Ya yo puedo arrastrar hasta abajo y me va a correr toda la fórmula, ¿ve? Entonces aquí este último número debe coincidir con el total de la frecuencia relativa, siempre, siempre. Entonces la frecuencia de menos o descendente, perdón, o de más a menos, yo voy a escribir la última frecuencia relativa y le doy Enter. Luego inserto más, abro paréntesis, le doy clic a la última frecuencia relativa, sumo y le doy a la penúltima frecuencia relativa, cierro paréntesis y le doy Enter y luego corro hasta arriba. Voy a correr todo hasta arriba y tengo que me da 100 de nuevo acá. Entonces aquí yo tengo todo lo que yo necesite para la frecuencia descendente. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar el promedio? El promedio yo lo voy a sacar multiplicando mis frecuencias absolutas por la marca de clase. Siempre, siempre, siempre. Y me va a dar a un dato que no va a ser el promedio, sino que va a ser la sumatoria de todos. Entonces el promedio vendría siendo la división entre todas las frecuencias, es decir, entre 30. Entonces aquí, para encontrar el promedio, vamos a hacer eso. Muy bien. Entonces, a ver, aquí hacemos lo siguiente, insertamos más. Le damos clic a la primera frecuencia y la multiplicamos por la primera marca de clase, que es 4, me debe dar 16, ¿ve? Y entonces corro toda la fórmula
y me daría eso. ¿Qué nos va a interesar de este promedio? La sumatoria. Entonces yo sumo esto y le pongo autosuma. Esta sumatoria es la que me va a importar a mí. Y esa sumatoria es la que me va a dar el promedio. ¿Cómo yo voy a sacar el promedio? Igual a esto dividido entre el número total de datos. Coloco el slash y el número total de datos, que es 30, le doy clic allá a la sumatoria de las FI y le doy enter. Quiere decir que el promedio de eso está más o menos en 13.07. Más o menos el promedio de todo esto. ¿Cómo se saca el ángulo? El ángulo se saca dividiendo la frecuencia relativa entre 360 grados multiplicado por 100. Así se sacan todos los ángulos, ¿verdad? Vamos a colocar primero paréntesis y luego le doy clic a la primera frecuencia relativa, la divido, entre 360 grados y cierro paréntesis, luego pongo el puntito, el asterisco y la multiplico por 100. Bien, 360 y la multiplico por 100. Enter. Ahora me va a dar a eso. Estos son los grados que yo voy a medir en el transportador para poder utilizar para poder dibujar a mano lo que es el ángulo. Estos son los ángulos que yo voy a utilizar para poder medir mi gráfica de pastel, ¿cierto? Entonces yo lo puedo dejar en una cifra decimal y ahí están todos los ángulos que yo voy a necesitar para poder hacer mi gráfica de pastel. Entonces, así es como nosotros funcionamos con esta tabla ampliada. Ahora, los límites reales, ¿cómo vamos a medirlos? Bien, antes del 2, ¿qué número hay? Y antes del 6, ¿qué número hay? Como son números enteros, cuando se hacen con números enteros, siempre se le resta una milésima. ¿Ve? Se les resta una milésima. Hay algunos que lo hacen con 0.5 y hay otros que lo hacen con milésima. Por lo general yo siempre lo hago con 0.5, que son las fronteras de clase, los límites reales. Es decir, yo coloco igual o más, le voy a dar clic al primer límite inferior y le voy a restar 0.5 igual. Y así voy a hacer con todos los que van a estar allá. Les voy a dar así. ¿Para qué? Para que ellos vengan y se corra la fórmula toda y no tengo que volver a repetir lo mismo. Y aquí igual. Entonces acá a ese 6 que le di clic le voy a sumar 0.5. Eso es lo que nosotros le llamamos frontera de clases o límites reales. ¿Para qué nos sirven los límites reales? Bueno, los límites reales nos sirven para determinar también la marca de clase, el promedio, y para que el rango no difiera de los valores. Es decir, que el 2 y el 6 están incluidos en los límites reales. Si yo no pongo los límites reales, aquí no me darían 4 elementos en la frecuencia absoluta. Me darían solamente 2 porque se incluye el 2 y el 4, más no se incluye el 6. Aquí los límites reales me están indicando que esto se incluye, que por X o Y motivo esto minimiza el error en la medida o los errores que nosotros vamos a tener. Minimiza el error en la medida. En este caso es la desviación estándar, que ese es otro tema de variabilidad que no vamos a entrar en detalles, pero aquí los límites reales no funcionan para eso. Y esto entonces sería una tabla de distribución ampliada. Bien, ahora, muy importante, ¿para qué no funciona la frecuencia? Bien, me dice la frecuencia que cuántas personas, supongamos que que esta tabla sea el número de horas al mes que las personas juegan videojuegos. ¿Ve? Vamos a suponer esto. Entonces,
4 personas en un mes juegan de 2 a 6 horas videojuegos, ¿ve? Al mes. Entonces, 7 personas juegan de 6 a 10 horas en un mes. 7 personas de 10 a 14 horas en un mes, ¿ve? 4 personas de 14 a 18 horas en un mes, ¿ve? Entonces, así me voy a ir yo distribuyendo esto. Bien importante. La frecuencia relativa, para que no funcione el porcentaje. ¿Qué porcentaje de todas las personas que nosotros tenemos aquí, de 30 personas, qué porcentaje de personas juegan de 2 a 6 horas? 13.33%. ¿Cuántas juegan 7? Bueno, 23.3%. ¿Cuántas juegan 5? 16.67%. Ahora, la frecuencia ascendente que está aquí, ¿cuántas personas juegan? Fíjense, ¿cuántas personas juegan entre 6 y 10 horas? 11 personas. Si yo tengo cuántas personas juegan entre 18 y 22 horas, 27 personas, como está aquí, ¿ves? Para eso nos sirve la frecuencia ascendente. Entonces, la frecuencia absoluta descendente, ¿para qué nos sirve? Es porque como es descendente, de mayor a menor. ¿Qué personas juegan más? ¿Qué cantidad de personas juegan más de 14 a 18 horas? Bueno, 12 personas, aquí está, ¿ves? 12 personas juegan más de 18 a 14 horas. ¿Qué porcentaje de personas juegan menos de 2 a 6 horas? 30 personas, ¿ve? Entonces, así mismo también hacemos con la frecuencia ascendente. ¿Qué porcentaje de personas me representa? Qué sé yo, 18 personas. Me representa el 60%, ¿ve? Y así me voy. Y de esta forma nosotros interpretamos lo que es esta tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Muy bien. Espero que la clase haya sido funcional. Si bien es cierto, algo de lo que es más complicadito de este cuadro de distribución de frecuencias es insertar las fórmulas y poder manejar Excel. Pero todo lo demás es súper sencillo. Excelente, que estén muy bien.